Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de amplificadores operacionales y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio muy fácil solamente para entender un poco más. Bueno, los amplificadores operacionales son dispositivos electrónicos capaces de realizar una gran cantidad de funciones dentro de un circuito electrónico, dependiendo de cómo se coloque dentro del mismo. El amplificador operacional es un dispositivo que puede aumentar cualquier tipo de señal, sea de voltaje o de corriente. Bueno, un buen ejemplo podría ser el cambio de señal análoga a señal digital. Cuando la señal análoga es muy pequeña, se necesita de amplificadores operacionales para pasarle una señal digital para que de esa forma no se pierdan algunos de los cambios que se hacen de la señal análoga a la digital. Lo que hace es ampliar, aumenta la señal. El amplificador operacional posee 5 patas como podemos ver en la imagen. La 1 y la 2 son la entrada de la señal, la 3 salida de la señal y la 4 y la 5 polarización del dispositivo. En los amplificadores operacionales se cumplen algunas condiciones que son muy importantes que las tengamos pendientes, porque a partir de ahí es que se pueden realizar las aplicaciones o los ejercicios que vienen más adelante. Bueno, la impedancia entre la entrada inversora y la no inversora es infinita, por lo cual no hay corriente de entrada. La diferencia de potencia entre la terminal inversora y no inversora es cero, o sea, es totalmente nula. No hay corriente entrando o saliendo de las patas inversoras o no inversoras. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, es muy fácil, muy sencillo, es totalmente básico para poder entender un poco más sobre los amplificadores operacionales. Es un amplificador ideal, aquí podemos ver la imagen del ejercicio, nos pide hallar Vout con respecto a Vin. Vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Comencemos. Bueno, comenzamos diciendo que la impedancia, como ya sabemos, es infinita y que la corriente en el inversor y en el no inversor son iguales y tienden a ser cero. También decimos que el voltaje en el inversor va a ser igual al voltaje del no inversor. Esto es un amplificador ideal, por eso se da muchas de estas cosas. Entonces, comenzamos a hacerlo por nodos. Definimos nuestros nodos, nodo B1 y nodo B2, que ya sabemos que no van a tener corriente. La corriente solamente va a estar pasando por las resistencias, lo que quiere decir que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2 y que la corriente I3 va a ser igual a la corriente I4 y que B1 y B2 son iguales. Realizamos nuestra primera ecuación de nodos. Entonces, Bin menos B2 entre R3 va a ser igual a B2 menos 0 entre R4. Ahora comenzamos a despejar. Hacemos el primer despeje y dejamos expresado en términos de B2. Entonces, B2 nos va a quedar Bin por R4 entre R3 más R4. Y recordamos que eso va a ser igual a B1 también. Entonces ahora comenzamos a hacer nuestra segunda ecuación. Bin menos B1 entre R1 va a ser igual a B1 menos Bout entre R2. Despejamos y dejamos ahora en términos de B1. Eso nos da que B1 va a ser igual a R2 por Bin más R1 por Bout entre R1 más R2. Ahora, como B1 y B2 son iguales, igualamos las dos ecuaciones. Y despejamos de ahí Bout. Ahora, hacemos la igualación, sacamos términos iguales, los agrupamos, Bin y factor común. Y pasamos el R1 a dividir. Entonces nos queda que Bout va a ser igual a Bin, que multiplica a R4 por R2 más R1 entre R3 más R4 menos R2 y todo eso lo divide R1. Y ya aquí tenemos nuestro ejercicio muy sencillo, nada más para entender un poco más sobre el tema.